Buenos días, queridos estudiantes. Soy la profesora Maribel Huelot y hoy en nuestra clase de comunicación hablaremos sobre la homonimia. Mencionaremos a las palabras homógrafas y homófonas. Leamos el siguiente diálogo. El tubo del agua se ha agujereado. Tuvo que haber sido cuando hizo tanto frío. En las dos conversaciones observamos la palabra tubo, pero en la primera vemos que se escribe con B. Y en la segunda se escribe con V. En el primer caso, la palabra tubo se refiere al sustantivo, que podría ser reemplazado por manguera. En el segundo caso, se refiere al verbo tener. Bien, las palabras homónimas son aquellas que se suenan igual, se escriben igual, pero que sus significados son diferentes. Tenemos clases de palabras homónimas. En primer lugar, tenemos a las palabras homófonas. Observamos las imágenes. Tenemos bota. Bota con B se refiere al calzado y la palabra bota con V se refiere a sufragar. La palabra ola, que se escribe sin H, se refiere a las olas del mar. Y la palabra hola con H se refiere al saludo. Como podemos observar, estas palabras en la pronunciación son iguales, pero tienen diferente significado. Entonces decimos que las palabras homófonas se pronuncian igual, se escriben diferente y tienen significados distintos. Veamos más ejemplos. Tenemos la palabra casa. Como podrás observar en la imagen, casa con S se refiere a la construcción para ser habitada. Y la palabra casa con Z se refiere de buscar o perseguir animales, del verbo cazar. La palabra cocer se refiere a hervir un alimento en un líquido, cocer con C. La palabra coser con S se refiere a unir con un hilo pedazos de tela. Estas palabras, al pronunciarlas, suenan igual, pero se escriben diferente y tienen diferente significado. Entonces, decimos que estas palabras son palabras homófonas. Vemos más ejemplos. La palabra valla con V y con L, con doble L. Se refiere a la barrera que se usa para separar áreas. Yo podría decir, vamos a poner una valla en el jardín. La palabra valla con V y con Y se refiere al verbo ir. Ejemplo, mi madre quiere que vaya al cine. Y la palabra vaya con B y con Y se refiere al fruto redondo. Comí una baya del campo. Continuamos con la clasificación. Hablaremos sobre las palabras homógrafas. Las palabras homógrafas. Observemos la imagen. En esta imagen vemos al Papa, que es el máximo representante de la Iglesia Católica. En esta otra imagen vemos también papa, pero se refiere al tubérculo, al alimento andino. Veamos más ejemplos. Pero antes, recordemos que las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual,
se pronuncian igual, pero su significado es distinto. Observamos, acá tenemos una lima, una fruta, lima. Observamos en esta otra imagen que tenemos la imagen de Lima, ciudad, la capital del Perú. Y en la otra imagen observamos una lima que se utiliza para limar las uñas. En el primer ejemplo, yo podría decir, me gusta la lima y me estoy refiriendo al fruto. Y cuando digo, me gusta vivir en Lima, me refiero a la ciudad. Usé la lima para mis uñas, me refiero al instrumento. Todas estas palabras, como pueden apreciar, se escriben igual, se pronuncian igual, pero el significado es diferente. Veamos más ejemplos. Observamos una gata. Esta gata se refiere al animal mamífero, pero tenemos otra imagen de también una gata. En este caso se refiere a la herramienta. En la primera imagen puedo decir, la gata de mi abuela es bella. En la segunda imagen de la palabra gata, necesito una gata para mi auto. Veamos la siguiente palabra, vela. Esta imagen también vela. En la primera imagen se refiere a la vela de un barco y en la segunda imagen se refiere al instrumento que se usa para alumbrar. Yo digo, la vela alumbra el cuarto. Bien, son palabras homógrafas de igual escritura, igual pronunciación, diferente significado. Luego que hemos visto las dos clases de palabras homónimas, vamos a hacer un breve resumen de los homónimos. Ya habíamos mencionado que las palabras homónimas son aquellas que poseen igualdad en sonido o escritura, pero de diferentes significados. Dentro de las palabras homónimas vemos las homógrafas, que son palabras que tienen la misma pronunciación y la misma escritura, pero los significados diferentes. El ejemplo, habíamos mencionado gata, animal felino, y gata de herramienta. Por otro lado, tenemos a las palabras homófonas que tienen el mismo sonido y tienen diferente escritura y significados también diferentes. Tenemos como ejemplo hola con H, que quiere decir saludo, y hola sin H, que se refiere a las olas del mar. Ahora sí, luego de este repaso, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Vamos a practicar. Leemos las oraciones y vamos a escribir brevemente el significado de las palabras que se ha destacado. En la primera oración, embaló las cajas para su viaje. La palabra embaló se refiere a empaquetar. La segunda oración, Jorge embaló hacia la avenida. Vemos que en este caso la palabra embaló ya tiene otro significado. Significa acelerar, correr. La siguiente oración, le cortaron la cola al perro. Cola se refiere al rabo del perro. Y en la oración, pegó la figura con cola, se está refiriendo al pegamento. Cuando digo alto al fuego, me estoy refiriendo a detenerse. La palabra alto significa detenerse. Y cuando digo Juanito es muy alto, la palabra alto
significa grande. Bien, continuamos. Ahora vamos a leer las oraciones y vamos a escribir el significado de las palabras destacadas. Tengo la oración, por favor, limpien la mesa del comedor. La palabra mesa en esta oración significa mueble. La siguiente oración, pídele que mesa la cuna del niño. En este caso, como te podrás dar cuenta, hay una diferencia en la escritura entre la primera palabra mesa y mesa, la segunda palabra que se escribe con Z. La palabra que es mesa con Z significa mover en la oración. Si no los saludo se resiente, la palabra resiente significa enojo. Y en esta oración, ese recibo es de fecha reciente. La palabra reciente significa de poco tiempo. Como te darás cuenta, reciente de enojo se escribe con S y reciente, cuando se refiere a poco tiempo, se escribe con C. La pronunciación es la misma, la diferencia está en la escritura. Estas palabras que se pronuncian igual, pero se diferencian en escritura y significado, se les conoce como palabras homófonas. Bien, estudiantes, hemos terminado nuestra clase de palabras homónimas. Ahora sí nos toca trabajar nuestras actividades. Desarrollemos los ejercicios de nuestro libro de razonamiento verbal. Vamos, les acompaño a trabajar, pero no olviden siempre lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón. Es importante hacerlo porque es la única manera que podemos evitar enfermedades. Sobre todo, así evitamos el COVID-19. Bien, alumnos, manos a la obra, a trabajar.